Buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos a minutos ya de comenzar con esta primera jornada de charlas en negocios. Hoy nos van a estar acompañando Luca Bernabó, Heraldo Muñoz y Oscar Rodríguez Robledo en reemplazo de Alejandro Guardia, que bueno, por cuestiones de diferencia horaria y problemas de conexión no va a poder estar acompañándonos hoy. Pero les cuento que Oscar trabaja junto con Alejandro Guardia en el diplomado en negociación profesional modelo Harvard, así que van a tener una excelente disertación por parte de él también. Los invito a compartir en estos minutos, estamos a 2 minutos de comenzar, los invito a compartir a través del chat de Zoom, también a la gente que nos está siguiendo a través del canal de YouTube, que nos compartan desde qué partes del mundo se están conectando. Sabemos que de toda Latinoamérica siempre tenemos distintos participantes, pero bueno, por ahí quizás haya alguno que esté en otro lugar y nos quiera compartir también a través del chat. Ahí van llegando los primeros mensajes, nos saluda Mauricio desde El Salvador, bienvenido Bason de República Dominicana, Keila desde Honduras también, bienvenida. Mari Carmen nos saluda a través del canal de YouTube desde República Dominicana, bienvenida también. Marta Ramírez de El Salvador, Edgar de Quito, Walter desde Argentina, bienvenido Walter, compatriota, estamos cerca. Julia también de Tucumán. Bueno, aprovecho estos minutitos para ir contándoles que hoy vamos a hablar de temas más destacados de la actualidad en el management, de la mano de 3 especialistas. Nos van a acompañar Luca Bernabó, como les decía recién, hablando un poco de lo que es blockchain, la regulación financiera. Después continuamos con Oscar Robledo, que nos va a contar un poco sobre lo que es business negotiation. Y vamos a terminar hacia el final de este encuentro, de esta primera jornada, con Heraldo Muñoz, quien nos va a contar un poco de los negocios de triple impacto, generando un nuevo mundo. Así que bueno, ya estamos a minutos de comenzar, ahí están llegando los últimos participantes. Les pido también que me confirmen si nos escuchan bien, si se ve bien, para que podamos comenzar correctamente. Bien, ahí Marta nos confirma que se escucha correcto, Lorena también, Evelyn, Clemente, bienvenidos. Perfecto, entonces, bueno, vamos a comenzar con el primer disertante, con Luca Bernabó, que ahí ya lo veo conectado. Así que cuando quieras, Luca, adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Axel Luca Barnabó. Yo soy abogado y diplomado en tecnología blockchain aplicada a los negocios y relaciones jurídicas. Actualmente me encuentro realizando trabajos en el ámbito privado de consultoría sobre tecnología blockchain y adopción de la tecnología. Bueno, para comenzar voy a pasar a compartirles. Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, como todos en general sabemos, el mundo en el 2008 tuvo un gran shock económico por la crisis originada por la crisis financiera bancaria que tuvo su origen en las hipotecas subprime. Bien. La afectación económica al ahorro individual que tuvo esta crisis fue de una gran magnitud, afectando a casi todo el ecosistema, el sistema económico global. Durante este periodo, ya finalizando, ya casi saliendo de la crisis, iniciando el 2009, surge el llamado white paper, bien, de lo que se denomina Bitcoin, que es la primer criptomoneda conocida, o fue la punta de lanza de esta tecnología. Bien,
Bitcoin surge como una opción, bien, tratando de evitar el tercero de confianza que surgía entre una transacción entre dos personas. Lo que busca esta tecnología a través de la criptomoneda o forma de efectivo digital llamado Bitcoin es realizar transacciones persona a persona, evitando que una entidad financiera esté como de tercero de confianza, bien, validando esas transacciones o evitando lo que se llama el doble gasto. El doble gasto es un defecto potencial que han tenido desde hace mucho tiempo las monedas digitales. Bien, esta moneda, este problema es por el cual una moneda podía ser gastada 2 veces por la misma persona. Bien, ¿qué quiere decir esto? O sea, de que se multiplicaba la cantidad de dinero digital que se encuentra en circulación, provocando de esta forma inflación. Surge, bueno, con esta persona que se autoatribuye la autoría del white paper de Bitcoin, llamado Satoshi Nakamoto. Bien, él establece lo que se va a llamar con posterioridad la tecnología blockchain. Bien, Bitcoin iba a correr sobre una tecnología especial, que al día no se conocía, llamada blockchain, que consta de una red descentralizada de nodos, bien, que vendría a ser como una base de datos descentralizada, donde los usuarios directamente van a poder realizar transacciones, las cuales van a ser inscriptas en bloques y van a ser publicados en la red o base de datos descentralizada. De esta forma se va a conformar un registro descentralizado que va a tener copia en cada uno de los participantes de las computadoras o equipos de los participantes de la red, quienes van a contribuir a mantener la red a disposición de los usuarios, evitando de esa forma que transacciones maliciosas pudieran interrumpir o duplicar aquellos envíos o recibos de tokens que se hacen a través de la red. Bien, en 2009 se lanza el primer bloque de la red de Bitcoin, el cual se llamó el bloque Génesis. A partir de este empezaron a agregarse distintos bloques, pero al día de la fecha el Bitcoin no tenía un valor económico real. Se utilizaba más que nada entre transacciones, entre pares, eran personas que estaban muy metidas en la tecnología, investigaban mucho, personas muy del palo, digamos, y sobre todo se comerciaban en foros por trabajos o publicaciones, donaciones, pero no tenía un valor económico real, el valor era totalmente arbitrario. No es hasta 2010 que se realiza la primera transacción económica real de un Bitcoin, donde se le asigna un valor real en dólares, que se hace el 22 de mayo del 2010, en el cual una persona compra una pizza por $25, por la cual paga 10.000 Bitcoins de ese entonces. Por eso también el llamado, y la pizza en la presentación, que salió al principio, pero no fue en orden, el llamado Bitcoin Pizza Day. Bien, con posterioridad, la tecnología se hace pública, empieza a comenzar la adopción masiva de la misma. Al ya tener un valor económico estimado por la adopción de la tecnología y el uso, comienzan a surgir distintos actores en el ecosistema que van a facilitar las transacciones entre las personas, que son los exchanges, o casas de cambio de criptomonedas en las cuales las personas podían de forma fácil y sin necesidad
de estar investigando o buscando una persona que les compre o venda los bitcoins, hacer su intercambio o compra de criptomonedas, así como también la custodia de sus wallets o billeteras virtuales. Seguido a esto, surge programadores y ecosistemas tecnológicos empiezan a tomar la tecnología y a experimentar con ella. Esto lo que da es el surgimiento de distintos protocolos, bien, que utilizan la tecnología blockchain como base para poder lanzar distintas aplicaciones y comienzan a surgir las llamadas blockchains de smart contracts, que son blockchains que no solamente permiten el intercambio de criptomonedas, sino que también permiten la ejecución de código de programación o de computadora sobre la blockchain, bien, como forma de base de datos descentralizada. Esta evolución fue un salto espectacular para la tecnología porque dio lugar a un montón de distintos modelos de negocio alrededor de la tecnología blockchain, como puede ser el DeFi, lo del Decentralized Finance, que se llama, los NFTs, y, por ejemplo, la gamificación o gamification a través de NFTs, lo que permite distintas maneras de generar valor, así como también distintos tokens y monedas que van a interactuar entre sí en el ecosistema. Por último, el gran hito que tiene esta tecnología lo tenemos en el año 2021, cuando se declara como moneda de curso legal en El Salvador. Acá el problema que tenía El Salvador era que las remesas de dinero que las personas del Salvador que viven en Estados Unidos las enviaban a El Salvador mediante arbitrajes o compañías financieras, como por ejemplo Western Union. Estas compañías generaban una gran comisión, que era iba de ganancia a la compañía, y El Salvador vio a través del Bitcoin y la declaración de moneda legal una forma de poder transnacionalizar el dinero que estas personas ganaban en Estados Unidos y la introducían al país a través de la blockchain o a través de transacciones de criptomonedas. Bien, ahora voy a pasar a hablar un poquito de lo que es la blockchain. Bien, la blockchain, como decía antes, es una base de datos única, descentralizada, organizada en una cadena de bloques creciente, o sea que siempre se va aumentando, con la información encriptada de distintas transacciones que se van realizando dentro de la red. Estos bloques están relacionados entre sí con un algoritmo y van dejando de forma inmutable registrados todos los acontecimientos digitales que se van grabando. Algunos de los atributos que tiene esta tecnología es la distribución. ¿Qué quiere decir la distribución? Es que los nodos o personas que participan en la red no se encuentran cercanos físicamente, lo cual no va a permitir, siempre y cuando en la medida que tengan muchas personas o muchos nodos participando de la red, que tenga una caída o una indisponibilidad. La encriptación: está algorítmicamente encriptadas todas las transacciones, lo único que se ve de persona a persona es una cadena alfanumérica de una determinada longitud. No se pueden descifrar las claves privadas, entonces el dueño de una clave privada no va a poder ser hackeado o se va a poder hackear el bloque para poder realizar un doble gasto o una transacción maliciosa. Por otro lado, la inmutabilidad, que está muy ligada a lo que es la encriptación. A medida que se van emitiendo bloques en la cadena y se van agregando, todos los nodos que participan en la red como validadores de estos bloques, bien, deben publicar a la totalidad de la red los bloques que se van agregando a la cadena. De esa forma, si toda la información que ya está hacia atrás
escrita o grabada en la cadena de bloques no puede ser modificada sino por una transacción posterior. Lo que hace de la blockchain que sea una forma de inmutabilidad de datos o de reserva de la veracidad de los datos que hay en ella muy, muy segura. Por otro lado, tenemos la tokenización. La tokenización es la creación de un activo digital subyacente de un bien, un servicio o un ente abstracto que existe en la realidad. Esto lo que le va a dar a estos entes, estos activos digitales que se crean, que están relacionados con algo que existe en el mundo real, lo que le van a dar va a ser liquidez o posibilidad de transmisión. El gran ejemplo que se ve en esto son las obras de arte NFT, por ejemplo, en el cual se podría llegar a generar un activo digital subyacente de una obra de arte que existe en el mundo real y ser transferida su propiedad a la persona que tiene el token o el NFT en su poder. Y por último, la descentralización. Es que la descentralización refiere a que la red está mantenida por numerosos nodos que participan validando las transacciones y manteniendo la red disponible y en línea para la disponibilidad del público y de los usuarios. Esto quiere decir que si un nodo se cae o una persona está participando en la red se cae o tiene un problema de conexión o algo, la red sigue estando en línea por el resto de los nodos. De esa forma la hace más segura y le da seguridad en las transacciones. Vale decir acá y vale recalcar que las transacciones, por lo menos en Bitcoin y en Ethereum, que son las dos blockchains más conocidas, son totalmente trazables, pero no son atribuibles a una persona en particular, ya que la dirección de una billetera virtual no se le puede atribuir directamente a una persona en particular, ya que no tiene ningún dato específico de esa persona. Pero sí se puede ver todo su contenido, como por ejemplo la cantidad de monedas que tiene, todas las transacciones que ha realizado, a qué billeteras han ido. Bien, esta transparencia hace que toda la red sea totalmente trazable desde la primera transacción hasta la última, bien, pero no atribuible a nadie en especial. Bueno, ahora sí pasando un poquito más a la evolución histórica de lo que ha sido el precio del Bitcoin hoy. Como les muestro en la presentación, el Bitcoin comienza a tener valor y va aumentando gradualmente su valor de mercado desde el 2010 en adelante. A medida que la adopción de la tecnología va aumentando, o sea, se van sumando usuarios, se van haciendo transacciones, por ejemplo, locales comerciales van aceptando Bitcoin como forma de pago, va creciendo la capitalización de mercado del Bitcoin. También hay una característica puntual del Bitcoin y es que su supply, su disponibilidad de tokens está limitada algorítmicamente y no puede ser modificada, que es de 21 millones de Bitcoin. A medida que va pasando el tiempo, estos Bitcoins se van agotando porque ya van teniendo dueño y eso provoca escasez en el mercado y que suba el precio. Como se puede ver acá, en algunos pocos años el precio ha hecho unas escaladas tremendas, llegando en noviembre del 2021 casi a los $70.000 por Bitcoin. Bien, ¿cuáles son los riesgos que tiene esta tecnología? Sobre todo apuntado a las cripto, no tanto a la tecnología blockchain en sí, pero sí al mercado cripto. Es un mercado que está totalmente irregulado. O sea, que está sujeto a manipulaciones de mercado, como por ejemplo hemos visto con Elon Musk cuando hace un tweet y de repente se disparan el precio de las criptos, ya sea para arriba o para abajo. Es vulnerable a estafas y a hackeos de ciertas plataformas, sobre todo en el momento en que se introducen los smart contracts. Los contratos inteligentes, hacer código que se escribe sobre una plataforma
bien, sobre la blockchain, pero que es código privado, suele tener algunas fallas de código, las cuales pueden ser explotadas por delincuentes informáticos para hacerse de los tokens que están en circulación en ese contrato inteligente. Y la vulnerabilidad de estafas siempre, bien, el caso más ejemplar acá es el tema de los esquemas Ponzi, bien, con este tipo de monedas, ya que hoy la tecnología está tan disponible que casi cualquier persona puede crearse su propia criptomoneda, militarla en internet, hacer un foro, armar una comunidad, y luego cuando empieza a tener capitalización de mercado, o a tener flujo de transacciones, puede vender todo e irse con el mayor valor adquirido por el token, haciendo que el precio se desplome. El otro gran riesgo que tiene esta tecnología es la pérdida de las llaves privadas descentralizadas. Bitcoin en un primer momento funcionaba con una billetera descentralizada en el cual el único que puede acceder es la persona que tiene estas llaves privadas. Si estas llaves privadas se pierden, o nos las olvidamos, perdemos todos los valores que tenemos dentro de esa billetera virtual. Esto es debido a que ninguna persona puede manipular las transacciones externamente. Y por otro lado, que esto ha sido muy charlado y muy debatido, sobre todo en el 2017, lo cual le ha traído mala fama a los criptoactivos, es que se utilizó y se sigue utilizando hoy en día como forma de financiamiento de la delincuencia. Bien, como ya cerrando un poco y llegando a una conclusión, podemos ver hoy en día, acá como les estoy mostrando, un cuadro de la adopción de la tecnología blockchain y cripto al día de hoy. Yo la comparo en este cuadro, como ustedes pueden ver en la línea naranja, con la adopción de la tecnología en el ciclo de la industria del Internet. Nosotros hoy en día, el nivel de adopción que tenemos de la tecnología blockchain por cantidad de usuarios es el equivalente a la que tenía Internet en el año 1999. Si nosotros dividimos el cuadro en un ciclo de vida de la industria, donde el cuadrante más a la izquierda vendría a ser el nacimiento y etapa emergente de la industria, el del medio, la parte de desarrollo, y el de más a la derecha, la etapa de madurez de la tecnología. Hoy en día nos encontramos todavía transitando la etapa de nacimiento y surgimiento de la tecnología. Actualmente el nivel de adopción de la tecnología blockchain está en el 13% del mercado potencial que podría significar, comparado siempre con Internet, que es una tecnología similar, a futuro. Por lo tanto, y para concluir ya un poco la disertación, hay un gran camino por recorrer. Hay muchísimas formas para poder utilizar la tecnología, darle crecimiento, darle adopción y poder generar oportunidades de negocio que todavía no han sido descubiertas, que se están descubriendo, que están trabajando, y donde todos podemos participar desde distintas ópticas, ya sea creando comunidades, generando negocios a través de la tecnología o utilizando la tecnología como base, bien, dentro de los mercados de intercambio o mercados financieros relacionados a las criptomonedas, o con la programación o creación de contratos inteligentes o contribución a los distintos protocolos que hoy en día están en el mercado. Y bueno, con esto voy terminando y dejo abiertas las preguntas. Muchísimas gracias por este rato y por haberme escuchado. Ahí le paso el micrófono al moderador para que pueda dejar abiertas las preguntas. Bien, perfecto, Luca. Muchas gracias por comenzar con esta primera jornada. Ahí Moisés realiza una pregunta a través del chat, si es posible la visualización de la plataforma y si se pudiera el ejemplo de una transacción.
No sé si eso se puede mostrar. Bien, sí, sí, por supuesto. Voy a buscar una... Si me dan un minutito, busco una transacción y se las muestro. Bien, si alguno desea realizar alguna pregunta, tienen la posibilidad de encender los micrófonos en este momento. Bien, a ver si ahí puedo compartir. Bien, esto es Etherscan. Etherscan es una plataforma de analytics o de análisis de datos de todas las transacciones que se van haciendo en la blockchain de Ethereum. Como pueden ver acá, en la pestaña de últimas transacciones, lo que se ve de una transacción, ahí voy a entrar, es este código. Así se ve tanto una transacción como una billetera virtual, o como un contrato inteligente dentro de la blockchain de Ethereum. Como podemos ver acá, tiene el hash de la transacción. Esta es una transacción en particular. Viene from de esta billetera virtual. El contrato con el que interactuó es este que está acá. Es Shiba Inu, es un token meme, pero que funciona sobre Ethereum. Y acá tiene la información de la transacción. Se mandó de esta dirección hacia esta esta cantidad de tokens por un equivalente de $284 y el token que se transfirió. Acá se muestra el valor en Ethers y el fee de la transacción, que vendría a ser lo que cobra la plataforma por ejecutar la transacción para que llegue a destino y para que sea validada y anexado el bloque e incluida dentro de uno de los bloques que va a ser anexado a la blockchain. Perfecto, Luca, muchas gracias. Para cerrar, ahí Mauricio hace una pregunta. Dice, aunque hoy en el día el Bitcoin ha bajado 30.000, dicen que es un invierno en las criptomonedas que no tuvo internet. ¿Será que va a levantar en algún momento? Bien, en este caso yo particularmente no hago análisis técnico ni tampoco futurología cripto. Soy 100% sincero en esto. Viendo la historia para atrás y los datos que tiene el precio de Bitcoin y cómo ha ido creciendo la adopción, esto es una opinión totalmente personal. Yo creo que va a levantar, pero es imposible de saber. Haciendo un poquito de historia, después de cada halving, que hubo halving, es el momento en el que se ejecuta una orden en Bitcoin, en el cual los premios en Bitcoin hacia las personas que validan las transacciones se disminuye a la mitad. En cada uno de esos ciclos, bien, la disponibilidad de Bitcoin se corta y se achica, entonces el precio tiene una alza bastante importante. Bien, el último halving fue en el 2020 y tuvo su bull run hasta fines del 2021, y después de eso vienen caídas muy fuertes, de hasta el 80, en promedio el 75% del valor de la moneda. Entonces, según lo que yo he analizado para atrás, esto para mí es una caída totalmente normal y tiene mucho lugar para seguir creciendo en el futuro. Pero a mí no me gusta poner el foco tanto en la cripto como valor de intercambio, sino más bien en la tecnología blockchain como posibilidad para generar negocios desde la adopción de la tecnología. Perfecto, bueno, Luca, muchas gracias por la disertación. Vamos a continuar ahora con Oscar Robledo, que ahí ya lo vemos conectado. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Bueno, buenas tardes a todos. Muy interesante el panorama que nos dio Axel. En este caso,
a mí me toca hablar un poco de lo que hemos titulado para este encuentro Business Negotiation. Pero van a ver que de a poquito nos vamos a ir inclinando desde la Business Negotiation a lo que es la Human Negotiation. O dicho de otro modo, la negociación, finalmente, aunque sea para el negocio más grande del mundo, siempre está en cabeza de personas. Yo descubrí el mundo de la negociación hace muchos años cuando en mi país se decretó de interés nacional hacer un sistema que fuera previo a la iniciación de las demandas judiciales, con miras a tratar de bajar la litigiosidad, a ver si había una manera de que hubiera menos expedientes judiciales. Entonces, con buen criterio, lo que se hizo fue mirar hacia afuera y se vio que en otros países existían instancias previas, que en general se conocen como una instancia de mediación, por decirlo de alguna manera. Se decretó de interés nacional establecer una experiencia piloto para que finalmente diera lugar a una ley y se estableciera un sistema de mediación en el país, y a mí me tocó en suerte y tuve el honor de participar en esa experiencia y fui miembro de esa primera experiencia piloto de mediación, del primer centro de mediación de Argentina y luego de la Escuela Nacional de Mediación, para capacitar, primero para entrenar, luego para capacitar a los operadores que iban a intervenir en ese sistema. Y les cuento esta anécdota porque, claro, cuando se nos empezó a entrenar dándonos contenidos, entre otros contenidos, uno de los más sustanciosos para nosotros en ese momento fue el modelo de negociación colaborativa de la Universidad de Harvard, que en ese momento era explosivamente novedoso. Bueno, desde esos años a hoy, tanto mi querido amigo, colega y socio con quien compartimos la cátedra, Alejandro Guardia, a quien estoy reemplazando hoy yo con motivo de su viaje, tanto él como yo nos hemos dedicado full time a trabajar en negociación, ya sea en el ámbito de la consultoría o de la capacitación, siempre a nivel de posgrado. Y bueno, y por qué no, también hacer un pequeño esfuerzo para tratar de adaptar idiosincráticamente a nuestra forma latinoamericana un modelo cuyo origen era de una universidad norteamericana, ¿no? Como es Harvard. Así que bueno, son muchos años dándole vueltas y reflexionando sobre este tema. Y para charlar, para comenzar este ratito que vamos a compartir, permítanme que traiga una pequeña historia de la infancia de un escritor argentino, buen escritor, Marcelo Birmayer se llama, a quien le escuché el otro día contar esta anécdota. Él era pequeño y estaba de vacaciones, como siempre, con su familia en la costa atlántica, en una de las playas de la Argentina. Entonces iba caminando con su papá por la playa y de pronto vio que había un niño que había construido un hermoso castillo. ¿Y qué se le ocurre a este señor que hoy día es escritor y era niño en ese entonces? No se le ocurre mejor idea que ir y pisotearle el castillo al otro niño. El otro niño se puso a llorar, protestó. Y el papá de nuestro héroe protagonista, por supuesto que lo reprendió y le dijo que eso no era manera de actuar y que lo que correspondía es que él ahora reparara eso en un nuevo castillo al chico al que le había roto el suyo. Entonces, nuestro protagonista así lo hizo. Se puso y cuidadosamente hizo un castillo lo más parecido posible al otro, para reparar el daño que había cometido.
¿Y saben lo que pasó? Una vez que terminó, el otro niño se puso a saltar alegremente arriba del castillo recién terminado, del flamante castillo que estaba hecho para reparar el daño. A mí me pareció muy sabrosa esta anécdota, porque imagínense que esa es una reacción de un niño que tiene que ver con lo emocional, que nos muestra que hay algo en los humanos que pasa por reacciones arcaicas vinculadas a la necesidad de venganza o de establecer cierta forma de justicia, o de sacarnos la bronca. Y no la necesidad de recuperar el bien o el servicio perdido, sino el de tomar venganza, el de hacer alguna forma de justicia. Yo me quedaba pensando que a este escritor le quedó tan grabada la anécdota que la cuenta, no sé si inclusive no la cuenta en uno de sus relatos, es un buen cuentista, pero de hecho la trajo a un programa que yo escuché y me pareció muy interesante, y yo pensaba para mí, pensar que este escritor, en su adultez, hoy, habrá negociado contratos con las editoriales, por ejemplo, para traer un ejemplo posible, y que el otro niño, cuyo destino no sabemos, quizás sea un comerciante, un hombre de negocios, un industrial, alguien que produce, alguien que comercia. O sea, todos ellos seguramente han protagonizado infinidad de negociaciones en su vida, tal cual lo hacen ustedes, todos los que están participando hoy en esta pequeña charla, y lo hacemos todas las personas en general. ¿Se entiende por qué arranqué diciendo que la business negotiation finalmente termina siendo human negotiation? Porque en algún punto de la cadena de la toma de decisiones, por más que hay infinidad de disciplinas que han estudiado esto para llevarlo a la mayor racionalidad posible, como son la teoría de la decisión racional, rational choice, como es la teoría de los juegos, la estrategia, y otras disciplinas, ¿no es cierto? Sin embargo, hay una cuota de emocionalidad y de humanidad que en algún punto de la cadena se manifiesta. De manera que hay un primer punto que me gustaría dejar establecido. La negociación en el mundo de los negocios sigue siendo una negociación humana. Sigue teniendo algo que tiene que ver con una negociación personal, con una negociación intrafamiliar, con una negociación parental, con una negociación conyugal. Pero para abonar más esta forma de ver las cosas, permítame compartir otra anécdota. Hace un tiempo, en una empresa, me invitan a que capacite a su área de asuntos legales, porque querían bajar la litigiosidad. Una aseguradora de riesgos del trabajo, con una planta de abogados muy importante. Entonces, en la reunión preliminar para establecer un poco los alcances de lo que íbamos a tratar, el gerente del área me dice: sé que tenés mucha experiencia, pero quisiera precaverte de que nuestras negociaciones son muy particulares. Quizá no puedas hablar de cosas que hablas en otros lugares, porque aquí nosotros solo negociamos por montos de dinero y ninguna otra cosa. A mí me pareció interesante, ¿no es cierto? Por supuesto que yo no quería entrar en una discusión en ese momento, y le dije que sí, que lo tenía en cuenta y que lo íbamos a específicamente y expresamente a considerar en el diseño. Pero yo para mí pensaba,
cómo este colega, un abogado también, como lo soy yo, no puede pensar que el fundamento para que alguien acepte una cifra de dinero es lo que hace la diferencia. Porque ¿por qué razón alguien aceptaría en una transacción que se está negociando una reparación de 20.000 pesos y otro no estaría dispuesto a bajar de 30.000? O sea que lo que importa realmente a los efectos de la negociación no es el monto, no es el número, es el fundamento por el cual alguien hace que un número sea indeclinable y hay otro que está dispuesto a ser más flexible. Ante la misma situación. Porque lo que realmente mueve la aguja no es esa posición inicial. Entonces, esto me lleva también a pensar otra cosa, ¿no? Como ya les he ido insinuando con este enfoque inicial. Me lleva a pensar que hay algunas personas que, en línea con la raíz etimológica de negocio, negotium, latina, raíz latina, negación del ocio, dice, cuando hablamos de negociación, cuando hablamos de negocio, hablamos solamente de actividad productiva que busca un beneficio. Cuando hablamos de negociación, no podemos hablar de otra cosa que no sea vinculada a ganar dinero, a obtener un beneficio. Bueno, ese no es mi punto de vista. Nuestro enfoque, el mío, el de Alejandro Guardia, con quien compartimos la cátedra, es que la negociación es una actividad omnipresente que consiste en influenciar a otro y en influenciarnos recíprocamente para poder cumplir con los objetivos que nos hemos establecido. Entonces, fíjense que lo que quiero decir es que los negocios y el mundo de los negocios tienen infinidad de temas interesantísimos, técnicos, complejos, como toda la complejidad de la que hablaba Axel hace unos minutos, y la negociación tiene lugar en los intersticios de esa complejidad, cuando algo vinculado a nuestros objetivos entra en, si ustedes quieren, entre comillas, en colisión con los objetivos de otro. Hay infinidad de negocios en donde no se producen negociaciones. Puedes haber hecho un buen negocio sin que hayas negociado nada. Has hecho una transacción, lo que no implica necesariamente una negociación. Una negociación es otra cosa. Una negociación es que para yo cumplir mi objetivo, resulta que aparece alguien que tiene un objetivo que es objetiva o subjetivamente, o percibido, si ustedes quieren, como incompatible. Entonces ahí tiene lugar la negociación. Y como tal, la negociación, entonces, es un proceso de construcción de influencia. ¿De influencia en quién? En otro. En otro que viene a tener un lugar, a lo mejor quizás se constituye en un obstáculo, puede ser también visto como una oportunidad, como una instancia más, una oportunidad de crear valor, pero en general lo vemos como aquel niño que decía, él me rompió mi castillo, bueno, qué lindo, ahora voy a hacer que me repare, solo por el gusto de no quedarme con esa rabia, con esa bronca. Entonces, el tema es este, y mi prevención en esta pequeña conversación que estamos teniendo hoy es este. No podemos convertir la negociación en un duelo de voluntades, que es como de algún modo es considerada universalmente la negociación distributiva, ¿no? Basados en el principio económico de la escasez. Entonces lo que es escaso tenemos que ver cómo nos lo repartimos, y todo lo que yo me llevo es a costa tuya y todo lo que vos te llevás es a costa mía. Bueno, esto no es necesariamente así. La negociación tiene que ver con ver cómo yo satisfago mis objetivos, mis intereses, con independencia de lo que el otro pueda ganar o dejar de ganar.
Ahora, si esto lo tomamos como un duelo de voluntades, puede ser que nuestra decisión esté basada en él no va a salirse con la suya, o yo no voy a permitir que él se lleve más que yo. Entonces, ese no es nuestro enfoque para la negociación. Siguiendo el modelo de Harvard, que ha sido revolucionario en este sentido y sobre el que nosotros hemos trabajado y reflexionado mucho, yo les voy a compartir ahora, si me permiten, una pantalla para dejarles una serie de recomendaciones que están basadas muy brevemente en esto que es un análisis humano y metodológico de la negociación, como una actividad humana en donde lo que uno busca es influenciar a otro, pero no para ganarle la partida, sino debería ser, yo busco influenciar para que podamos compatibilizar la manera de que yo satisfaga mis intereses. Probablemente él tenga que llevarse algo, si no difícilmente ocurra. Entonces, permítanme. Y díganme si esto se ve ahora. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, Oscar, perfecto. Perfecto. Entonces, fíjense, hecha esta reflexión vinculada con lo humano, y que el modelo de Harvard añade toda una cuota de una extraordinaria metodología, basada en la experiencia humana, porque el modelo de Harvard finalmente no es más que la recolección de datos en un trabajo de campo muy importante, en donde se le preguntó a gente exitosa de distintos ámbitos cuál era la razón de su éxito. Y lo que se vio luego de ese trabajo de campo, reitero, muy, muy detallado y muy profundo, fue que las gentes daban la razón de su éxito basado en distintas razones que tenían que ver con su propia personalidad, con sus potencialidades y con sus habilidades, pero que no coincidían en todos los casos. Entonces lo que hizo este modelo fue tomar denominadores comunes y decir, miren, estos pasos metodológicos que nosotros recomendamos se dan en todas las personas de éxito, que presupone que han tenido capacidad de influencia para negociar exitosamente en la vida, en su profesión, en su familia, en su actividad. Entonces, finalmente, de la mano de este modelo, nosotros pensamos que un negociador efectivo no es ni el más duro, ni el más blando, ni el que más grita, no, ni el que se planta en posiciones irreductibles. No, un negociador efectivo es alguien que considera a las partes de una negociación como partes en un problema que es común a ambos. Y su objetivo es un resultado sensato, que si puede ser un acuerdo, mejor. Hay veces que un resultado sensato implica no hacer un mal acuerdo. O sea que decidir a veces no acordar también puede ser un resultado sensato. Y con respecto al otro, y con respecto a la relación personal, el otro no es el enemigo. Separa la relación del problema. El problema no es mi inquilino, el problema es que tenemos una diferencia respecto de la índole de las expensas ordinarias o extraordinarias. Ese es el problema. Entonces, ¿de qué forma busco yo establecer este proceso? De una manera en donde puedo ser suave con la persona, considerado con la persona, desde el punto de vista de la comunicación, la escucha y el respeto, y puedo ser duro con el problema en cuanto a la rigurosidad con la que enfrento el proceso de negociación. ¿Y cómo lo hago? Explorando intereses. Los fundamentos, ¿se acuerdan lo que hablábamos hace un rato? Los fundamentos que dan origen a que el otro adopte una posición. Revisando esto. Y lo hago con una actitud independiente de la confianza. En el sentido de que ser confiable siempre es bueno, ¿verdad? La confiabilidad es un valor. La confiabilidad abre puertas, reduce la complejidad de situaciones. Pero ser confiado, imagínense en quedar a expensas de algo de lo que no tenemos control. Cuando quizás estamos negociando intereses de terceros, ¿no? Yo no negocio intereses de mi cliente,
Ustedes negocian intereses de su empresa o de su familia. ¿Y van a dejar librado el éxito de una negociación solamente a ser confiado? Se dan cuenta que hay temas que hay que revisar y hay que buscar las formas en que suplir estos déficits. Todo esto es metodología pura, ¿eh? Todo esto Harvard lo explica perfectamente bien. Nosotros también lo hacemos en nuestros diplomados, en nuestros talleres. Y un negociador efectivo evita tener una última posición. ¿Por qué? Si el otro me genera alguna nueva idea, alguna opción de solución que cree más valor y no es necesariamente a costa mía, ¿por qué no voy a considerarlo? Y con relación a esas opciones, a esas soluciones, un negociador efectivo primero genera, alienta el pensamiento creativo, se imagina cómo crear valor, y luego decide. Porque si quiere hacer todo a la vez, los mecanismos del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro, o sea, el hemisferio derecho, el hemisferio donde se procesa lo creativo, el hemisferio izquierdo donde se procesa lo analítico, lo deductivo, lo crítico, lo matemático. Si los dos trabajan a la vez, uno inhibe al otro. Entonces un negociador efectivo deja un espacio del proceso para pensar en cómo crear valor, en soluciones posibles, para luego, a posteriori, analizarlas. Y un negociador efectivo también inventa soluciones que no solo contemplen su objetivo, sino que incluyan algo del otro, porque quiere generar incentivos en el otro para que el otro también tenga una razón para avanzar con esa posibilidad de acuerdo. Y un negociador efectivo, la referencia no con relación a lo que es su valor, su modo de ver las cosas. Busca referencias, criterios objetivos, estándares externos a la negociación, datos de la realidad, la ley, la norma, un informe científico, que puedan ser objetivos para ambos en el proceso de negociación y que probablemente entonces pasen a ser mucho más convincentes que si solamente vienen del otro lado. Todo esto hace un negociador efectivo. ¿Con miras a qué? Nuevamente, a lograr un acuerdo sensato. A veces es acordar y a veces es tomar una decisión racional en el sentido de que es mejor echar mano a nuestras alternativas por afuera antes que hacer un mal acuerdo. Y finalmente, y esto un poco ya vinculado a un tema que es una preocupación, ¿no? ¿Qué hacemos frente a aquel que nos quiere manipular o al que se manifiesta como más poderoso? Bueno, un negociador efectivo cede ante los principios del proceso que propone, pero no cede ante la presión. ¿Por qué? Porque el otro puede gritar todo lo que quiera, o puede pretender poner su poder o su pretendido poder sobre la mesa. Pero si yo estoy preparado, humana y metodológicamente, encuentro resortes para saber cuáles son las respuestas racionales y no solo las que satisfacen mi vanidad. Bueno, quería compartir estas pequeñas reflexiones con ustedes. Espero que les hayan sido de utilidad y estoy abierto a las preguntas que ustedes quisieran formular. Bueno, muchas gracias, Oscar, por la disertación. Aprovechamos estos minutos. Si quieren realizar algún tipo de preguntas, tienen la opción de encender sus micrófonos o a través del chat de Zoom o de YouTube pueden también realizar las preguntas que deseen. Por mientras, aprovecho a comentarles que todos estos temas que estamos tratando hoy son desarrollados en mayor profundidad en nuestra maestría en Administración de Negocios, donde bueno, ya tenemos el próximo inicio para finales de junio, así que bueno, hacia el final les compartiremos mayor información acerca del programa. Ahí la veo a Sí, Rebeca Rodríguez. Sí, Oscar. Hernán, y también en el diplomado que iniciamos en junio específicamente sobre negociación, donde van a tener Exacto. oportunidad de conocer a Alejandro Guardia también. Así es, Oscar, muchas gracias. Bien, A ahí ustedes. Rebeca quería realizar una pregunta. Rebeca, no te escuchamos. No sé si querés escribirla a través del chat. Bueno, Rebeca, si querés después
escribir la pregunta en el chat y se la hacemos llegar a Oscar y a Alejandro también. Cómo no, con todo gusto. A las Bien, órdenes. ahí Federico pregunta, ¿qué ocurre cuando nuestra contraparte solo se manifiesta en términos de enemigos y no adopta otra postura? Bueno, probablemente ahí lo que haya es que considerar, trabajar específicamente uno de los elementos metodológicos, que es la construcción de la relación. Creo que la recomendación que yo haría es no introducir, digamos, más simetría en términos de lo que es una escalada del conflicto. Si el otro quiere pelear, yo lo último que debería hacer es disponerme a hacerlo, porque cumplo con lo que él quiere y sé que eso va a hacer escalar el conflicto. Entonces, a veces lo que funciona, yo sé que es difícil de entender esto muy rápido, pero lo que mejor funciona son las intervenciones paradójicas, ¿no? Cuanto más grita él, menos grito yo. Donde hay simetría, propongo complementariedad. ¿Eh? Entonces no le quiero dar el gusto de pelear. Ahora, ustedes me dirán, a veces emocionalmente es difícil mantener este control. Es cierto, porque a veces vemos nuestro ego afectado, y nos dan ganas de cantarle a este señor las que se merece. Pero si estamos preparados y estamos emocionalmente estables, nuestro objetivo es llegar a un acuerdo, no pelearnos con el otro ni mostrar de gritar más que él. Entonces, reitero, un balance entre las emociones y la razón y una preparación metodológica que, por supuesto, adelanto para completar la respuesta, que también incluye tener previstas las alternativas para el caso del no acuerdo. El que sabe qué va a hacer para el caso de que no acuerde, está en mucho mejor posición que aquel que se ve frente a un salto al vacío si no llega a un acuerdo. Bueno, todo esto tiene que ver con la introducción de la preparación metodológica de la negociación. Perfecto, Oscar, muchas gracias. Bien, ahí está la pregunta de Rebeca, la leemos rápidamente. ¿En qué consiste estar preparado humano y metodológicamente para la negociación? Bueno, consiste primero en entender que el otro también tiene sus razones. No es que el otro tenga razón, pero algunas razones propias tiene. Entender que yo no estaría sentado en una mesa en donde no consideren nada de lo que a mí me importa. Y con esta lógica, entender que el otro tampoco, porque el otro del otro soy yo, ¿verdad? Entonces, lo que yo no estaría dispuesto a aceptar, tengo que entender que el otro tampoco razonablemente está dispuesto a aceptarlo. Entonces tengo que empezar a considerar que el otro es una parte necesaria del proceso. Esto en cuanto a lo humano, tengo que haber podido comprender esto. El otro se enoja, pero el otro se enoja. Bueno, yo a veces me enojo también. Y tengo razones a veces. Y el otro también debe tenerlas. Entonces, esto desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista metodológico, implica pasar por una serie de pasos, que son todos los elementos del modelo Harvard, para recorrer un proceso que no es un solo acto. Sería muy largo desarrollarlo en esta respuesta, pero quiero decir, hay una serie de pasos que hechos en un determinado orden nos van conduciendo a poder ir incluyendo al otro, aún al resistente, en un proceso que finalmente resulte virtuoso. No en un proceso que quiera manipularlo al otro, ojo, sino en un proceso que el otro pueda percibir como virtuoso, como legítimo. Un proceso que el otro esté dispuesto a recorrer conmigo. Perfecto, Oscar. Bueno, muchas gracias. Ahí hay comentarios a través del chat agradeciendo las respuestas. Vamos ahora, para finalizar con este primer encuentro, a terminar con Heraldo Muñoz, quien nos va a hablar de finanzas.
Y bueno, aprovecho a comentarles a todos los que preguntaban sobre el curso de negociación, pronto van a estar recibiendo la información a través del correo electrónico con el cual se registraron a esta charla. Y bueno, comentarles que empieza la semana próxima, así que van a poder tener ahí toda la información. Bueno, Heraldo, entonces, adelante. Bien, bueno, Hernán, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todo este espacio donde vamos a seguir reflexionando estas charlas y estas nuevas tendencias en negocio que buscamos desarrollar en esta maestría. Y hoy a mí me toca el tema que me apasiona, que me he especializado con el tiempo, que es los negocios de triple impacto, ¿no? Y que nos permiten generar valor y rentabilidad mientras construimos un mundo nuevo, un mundo mejor, un mundo reparamos el mundo. Y algunos dicen, suena utópico eso, ¿no? Y no es para nada utópico. Es más, es una elección, más que una elección, es casi una obligación ya, porque todas las empresas del mundo, el éxito de los negocios en los últimos 5 años ha pasado por esa agenda, pero para eso, para entender de qué se trata esto, primero hay que entender qué es el triple impacto. ¿Qué es el triple impacto? Y en el contexto de las nuevas economías, sobre todo, y vamos a entender por qué hacen falta que haya nuevas economías, porque está habiendo una revolución intelectual, académica, entender el análisis estratégico de cómo esa tendencia en nuevas economías me permite el desarrollo de modernos modelos de negocios y algunos consejos para transitar este camino de los negocios en la nueva economía. Así que un poco para meternos en esta agenda, tendríamos que empezar entendiendo qué es el triple impacto. El triple impacto es una de las nuevas economías, como decíamos. Las nuevas economías son una serie de tendencias, que podríamos hablar que entre estos sellos que se ven acá, que definen lo que son las nuevas economías, aparecen ciertas filosofías de pensamiento modernas, entre ellas el triple impacto. Acá he ordenado un poco todo este lío, porque hoy en día todos creemos que sabemos de nueva economía, pero estamos un poquito mareados en Fairtrade, Sistema B, ODS, las ISO, los GRI, un montón de nuevas formas de percibir el funcionamiento de la economía, los negocios y del mundo. Por eso ordeno un poco todo eso en 3 columnas. Por un lado, la filosofía, alguna serie de filosofía, búsqueda de pensamientos, donde vamos a analizar el triple impacto. Algunos sistemas de organización, donde, por ejemplo, para el triple impacto se destaca lo que es el sistema B, que es una forma de entender la organización de una comunidad, donde hay empresas, políticas públicas, consultores, academia, interactuando entre ellos, generando este triple impacto justamente multidimensional. Y por último, ciertos certificados y sellos, que en el caso del triple impacto está relacionado con lo que son las empresas B certificadas, que también vamos a analizar un poquito qué implica ser una empresa B certificada, pero todo esto ocurre en un contexto de un cambio de paradigma, donde el triple impacto me plantea hacer negocios que son sostenibles, como sale ahí, y este es un poco el símbolo de la sostenibilidad, que cada vez es más popular. Si te es nuevo, es interesante entender que esto es un equilibrio, son las empresas buscando desarrollar rentabilidad y ganancias, armonizando variables ambientales, sociales y económicas. Y si se alejan mucho de ese centro, pueden empezar a tener conflicto con algunos públicos, stakeholders, y empezar a perder las ventajas competitivas del negocio de triple impacto. Primer tema muy interesante es entender que hay una diferencia entre lo que es la sostenibilidad y el triple impacto. La sostenibilidad, que tal vez está más relacionada con los ODS nos pueden sonar más o menos familiares. Fíjense, cuando recién hablábamos entre la sistema de organización, aparecían los ODS acá en la columna del centro. Los ODS 2030 son 17 objetivos que se planteó Naciones Unidas para el año 2030, donde vemos que hay una serie de objetivos que están relacionados con la dignidad humana, que son los primeros 6, otro piso intermedio que se ven ahí del 7 al 12, que son objetivos relacionados con economías, las nuevas economías, justamente, que vamos a ver durante la charlita esta rapidita y breve, que tenemos este paseo rápido que vamos a hacer, y después hay otros relacionados con el medio ambiente. Lo primero interesante entender acá que no es casualidad porque los ODS en el 2015 vienen a sustituir lo que se llamaron los objetivos del milenio. Porque los objetivos del milenio, tal como la economía vieja o ya antigua,
son muy verticalistas, filantrópicos, y ven un poco cómo el poder económico, político, ayuda a la debilidad. Esa mirada cada vez más discutida, por eso los ODS en ese contexto empiezan a decir, bueno, una cosa es, los primeros ODS cuidan la dignidad, pero es importante que generes condiciones de prosperidad, que es un concepto diferente, que es condiciones para que las nuevas economías y los nuevos modelos de negocio sean generadores de impactos sociales y ambientales. En este contexto es importante distinguir que la sostenibilidad, distinto al triple impacto, la sostenibilidad está más relacionada, es una evolución de la RCE, podríamos decir. Todavía hay mucha gente que está pensando en negocios sostenibles, negocios responsables, la RCE antigua. Bueno, ya es antigua, la sostenibilidad vino a mejorar la RCE y está relacionada con asumir muchos compromisos sociales y ambientales del deber ser. Con el triple impacto lo que busca complementarse con la sostenibilidad, aprovechando oportunidades de mercado que te permiten generar valor sostenible, es decir, generar rentabilidad gracias a la sostenibilidad. O sea, mientras la sostenibilidad se plantea solo cumplir objetivos socioambientales y económicos, el triple impacto le agrega al cumplir los objetivos socioambientales que sea de manera rentable, que sea desde una empresa que tiene salud financiera, que tiene desarrollo financiero y cada vez está más fuerte gracias a que está pudiendo generar impactos sociales. Y esto es interesante entenderlo porque como es una tendencia regular los recursos, cada vez más derechos sociales, ambientales, para disminuir los impactos negativos en la economía, por eso surgen tantas leyes, derechos ambientales, derechos laborales, derechos del consumidor, hay derechos civiles que empiezan a proteger cada vez más a la persona. En este contexto de esta tendencia a proteger cada vez más la fragilidad humana y el planeta, surgen cada vez más oportunidades de negocios e incluso te permiten surfear la ley, y lo que muchas empresas perciben como una amenaza por el exceso de regulaciones, porque empiezan a ser ilícitas muchas cosas que se venían haciendo hace mucho tiempo, otros perciben en este contexto la aparición de oportunidades de generar nuevos negocios. O sea que primero es interesante entender un poco el contexto estratégico que es muy importante. O sea, cuando hablamos de nuevas economías, tenemos que entender que lo que para uno son amenazas, para otros son oportunidades. En este contexto surgen las nuevas economías, que están relacionadas con un montón de palabras modernas, novedosas. Las nuevas economías, donde surgen este triple impacto, cambian muchos paradigmas de las viejas economías. Pero antes de ir justamente para ser un buen empresario de triple impacto, es importante entender el ADN y desprogramar lo que son las viejas creencias de la economía. Por eso es importante primero entender por qué es obsoleta la economía vieja y por qué es mucho más que una moda, sino más bien una evolución de la civilización hacia modelos económicos de los cuales quieren ser parte gran parte de la humanidad. O sea, la gente más talentosa, honrada de la humanidad quiere ser parte de las nuevas economías. Y esto es interesante porque vamos a ver que la nueva economía no es solo una forma de atraer nuevos clientes, porque son negocios cool, que cuidan el planeta, porque son limpios, porque generan bienestar, sino que son una forma de atraer el mejor talento laboral. Los inversores más transparentes y menos corruptos andan buscando negocios de triple impacto. Todos quieren trabajar en esas empresas, todos quieren invertir en esas empresas, todos quieren comprarle a esas empresas, por lo cual sale de la lógica del deber ser y la moral para meterse en la lógica de la oportunidad de generar muchos mejores negocios. Bueno, pero ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué pasó esto? Para mí es una moda, dicen algunos. A ver, te voy a demostrar que no es una moda. Primero pensemos la definición de economía. La definición de economía, ya un poquito vieja, pero que todavía se enseña en todas las escuelas de negocios o en todas las universidades, o está más metida en el chip de todas las ciencias, te diría, desde la medicina, el derecho, la sociología. La gente está muy seteada con esto. Una ciencia que estudia administrar los recursos escasos para maximizar el bienestar. No suena tan fea, suena más o menos bonita, pero esas palabras que están pintadas de color ahí nos llevan a reflexionar cosas a la luz del nuevo paradigma para entender lo que son las nuevas economías. Primero, ¿a qué le llaman los economistas recursos?
Tierra, trabajo, capital, dirían los economistas rápidamente, sacan un modelo matemático. Tierra, trabajo, capital, que me permite, desde esta matriz de insumo-producto, generar un nivel de producción que me permite generar bienestar, que hay que maximizar. Bueno, primero, eso lamentablemente no es tan simple. Se ve matemático eso, se ve lindo esa. Pero acá empecemos con las palabras. Recursos. ¿Qué es tierra, trabajo y capital? Bueno, tierra es todo lo que viene de la materia prima, que viene directa o indirectamente de la tierra, por eso se llama tierra. Todo lo que son los commodities, los petróleos, metales. Trabajo se le llama la fuerza laboral, ya sea física o intelectual. Y capital a una serie de maquinarias, equipos, herramientas, metodologías que te permiten combinar esa tierra y trabajo, que gracias a ese capital se transforman en producción. A ver, cambio la voz de nuevo, digo, pará. Recursos. Recursos eran en el siglo XIX. Es más, para empezar a desprogramar esta fórmula, te propongo un viaje. Vamos a tomar el DeLorean ahí. Nos vamos al DeLorean con McFly a viajar hacia el pasado y entender dónde a Adam Smith se le ocurrió que habían recursos escasos. Bueno, acá está, llegamos acá, recursos escasos, tierra, trabajo, capital, vemos los trabajadores, vemos la tierra. Vemos que el capital también fue evolucionando. El capital en esta imagen, el capital serían esas herramientas, algún conocimiento, alguna experiencia. Acá ya vemos cómo empieza a evolucionar. Si vamos con McFly un poquito más adelante, vemos cómo empieza a evolucionar hacia este lugar. Y si avanzamos un poquito más, ya llegamos a la revolución industrial, que es donde nace la economía, la vieja economía, la economía tradicional. Y en este salto del tiempo llegamos acá con Chaplin a tiempos modernos, y vemos una fábrica antigua, una línea de producción acelerada ahí, que sería bien economía lineal, los trabajadores. Esa línea de producción es muy interesante, porque de alguna manera nos está mostrando cómo, no sé, sin saber de dónde vienen, dónde van las cosas, queremos maximizar la producción por todo lo que genera. Bueno, acá nos hacemos un poco las preguntas desprogramadoras, che. Esos recursos escasos que estamos pintando, en realidad son mucho más que recursos. Si vamos un poco al viaje al presente un ratito, vamos a entender que esos que se llamaban recursos escasos en la época de la Revolución Industrial hoy son elementos que hacen a la armonía de la vida. A ver, un árbol, para Adam Smith y para todos los economistas de aquella época, un árbol era una madera o una mesa en potencia, porque había millones de árboles en el mundo, la verdad que no es culpa de él eso. Habían tantos árboles que los árboles eran recursos productivos que se debían transformar en una mesa, en un escritorio, en cosas para generarnos bienestar. Así las montañas, así los mares, así los ríos. El mar eran recursos alimenticios en potencia que había que ir a explotar. O sea, en la vieja mirada, los recursos escasos eran importantes. Ahora decimos, che, no son recursos escasos, son elementos vitales para el bienestar, para la calidad de vida humana, que pueden transformarse en recursos productivos, entre otras cosas, porque ese árbol, que es esta mesa que estoy golpeando, y ustedes escuchan el ruido, también puede ser un árbol que me da sombra, y entonces entra menos sol, o atrae pájaros, o genera fotosíntesis, captura carbono. O sea, el árbol cumple muchos roles más iguales o más importantes que ser una mesa, y hacen al bienestar del ser humano. O sea que ya redefinimos primero. Todos esos elementos no son recursos productivos escasos, son elementos que generan bienestar de forma directa o indirecta, de manera tangible e intangible. Primer gran desprogramación que dijeron ya, para, ¿qué hicimos? Escasos. ¿Todos los recursos escasos generan bienestar? No. Hay un montón de recursos, mejor dicho, hay un montón de elementos abundantes que generan bienestar. Un montón. El arte, la cultura, las sensaciones, aprender, el metaverso. A ver, venimos escuchando recién hablar de criptomonedas. El metaverso, que bueno, hasta me da un poco de miedo, incluso todavía, porque nos da un poco de miedo, pero es un lugar donde se generan sensaciones, emociones, se genera bienestar. Es más, se genera una economía paralela casi, infinita en recursos. O sea, bueno, sin ir al extremo del metaverso, que no sabemos dónde va a empezar, dónde va a terminar. Pero hoy en el mundo, mucho más cercano, y todavía nosotros convivimos con millones de formas de bienestar, desde recursos abundantes y, por qué no, infinitos. O sea que
¿Por qué? Porque ha evolucionado la forma de consumo. Hoy leemos un libro, es hermoso, me hace muy bien, me pego unos vuelos tremendos, y no hubo consumo de carbono. Está bien, hay también comida, bueno, después nos meteremos, porque no es o los recursos son escasos o abundantes. Hay de todo, pero nosotros podemos conectarnos, y se están generando las economías más poderosas del mundo, se generan desde los recursos abundantes, no de los escasos. Bueno, entonces, y después habla de maximizar el bienestar. ¿De dónde salió esto de maximizar el bienestar? Y porque en algún momento, esta economía que dijo, bueno, para lograr bienestar, recursos escasos para satisfacer las necesidades. Porque de alguna manera, los recursos escasos, que fueron parte de la revolución industrial, buscaban satisfacer necesidades, más hambre, o sea, había que transformar los procesos productivos para combatir el hambre. Pero vamos de nuevo con McFly al futuro, y hagamos una parada más en 1930. En 1930 también se produce un salto de inflexión muy grande, donde la economía pasa de ser una ciencia una ingeniería socioambiental, a volverse una ciencia exacta matemática, donde la mirada errada de los economistas por maximizar y creer que se controlaba todo, generaron como funciones de producción, y se empezó a considerar que el bienestar, porque todavía en 1930 empezaba a emerger ya una evolución mucho más, una mirada mucho más evolucionada de la psicología y el bienestar, pero todavía era bastante rústico, y dice, ¿cómo se mide el bienestar de las personas? Hoy es mucho más fácil, primero, dicho sea de paso. Por eso es culpa nuestra seguir mirando la economía vieja, esta que estamos hablando. No es culpa de ellos, que eran genios, que innovadores. Es culpa nuestra, que somos unos burros que seguimos pensando con herramientas de hace 2 siglos. Pero el bienestar, ¿qué es el bienestar? Entonces le preguntamos a Adam Smith, o a Friedman, o a Keynes, van a decir, mira, el bienestar no sé bien qué es ni cómo se mide. Lo que sí sé, que la producción, dirían los economistas clásicos, es una proxy de bienestar. Porque si vos generas mucha producción en un país, primero se genera mayor producción, genera mayor empleo, ese mayor empleo genera mayor posibilidad de ingreso de las personas y por ende mayor consumo. O sea que directamente voy a sintetizar esa herramienta que es clave, fíjense qué loco lo que hicimos los economistas. Me hago cargo de mis antepasados, pero está bien, limitado comisión, agarrar una variable intangible e infinita, que es el bienestar, que todavía no terminamos de entender el ser humano, y la sintetizaron en producción. Entonces esto generó que bienestar, que era el fin y el propósito de la economía, se reemplazara por una proxy, que era PBI para los países, ventas para las empresas y consumo para las personas. O sea que bienestar se limitaba a... Y esto fue interesantemente polémico, porque acá se empezó a romper, primero se aceleró, se creó una máquina de maximización tengo que maximizar el bienestar, tengo que maximizar el bienestar. Suena re incoherente la palabra maximizar con bienestar primero, porque el bienestar, o sea, el bienestar es mucho más amigo de la armonía que de la maximización. La maximización es mientras más mejor. Eso es una condena al estrés. Metele con eso, que la forma de maximizar es la competencia, y la competencia empezó a gestar la violencia social en la que vivimos hoy. Porque la competencia está bien. Adam Smith decía, nosotros compitiendo con nuestro competidor, valga la redundancia, el negocio enfrente, que es mi competidor, yo mi mejor versión sale compitiendo. El tema es que el bicho de la competición lo metimos en competir con nuestros socios, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros empleados, y estamos todos compitiendo por una torta, y por eso los climas laborales son tan espantosos en las viejas economías, y por eso las nuevas economías piensan en clúster gastronómico. Por ejemplo, no ven el otro restaurante como un competidor, ven como un clúster gastronómico que podemos crear entre todos, ven clúster tecnológico, y se juntan todas las empresas de desarrollo tecnológico a desarrollar, o sea, el clúster es un concepto de nuevas economías que colaboran entre ellas para el desarrollo de conocimiento, para el desarrollo de normativas, para la promoción. Bueno, pero ¿qué está pasando acá? Bueno, sin duda, a ver, en esta mirada vieja, eso ya estoy dando al futuro, nuevo. Esta mirada de que el consumo era la fuente de bienestar de cada uno de los individuos y era el bienestar de los países, llevó al consumismo, que es una enfermedad que hoy no solo la está padeciendo la sociedad, sino que se está empezando a prohibir en muchos países. Se está regulando la economía y los negocios para que no generen consumismo. El endeudamiento, porque es más, las
recetas de políticas públicas del siglo pasado eran bajemos tasa de interés para calentar la economía, y que la gente se endeude, que no ahorre. O sea, se fomentaba el consumismo de las políticas públicas. No es casualidad que hoy tengamos una distribución del ingreso pésima, a pesar de tantos años de crecimiento a tasas chinas. El mundo ha crecido unas tasas, y así todo, el consumismo y el endeudamiento ha hecho que la pobreza crezca. Crece la pobreza, la depredación de recursos, pues no solo nos endeudamos financieramente nosotros, nos endeudamos con las generaciones que vienen, porque consumimos el planeta a una tasa mayor que su regeneración, o sea que la deuda no es solo monetaria, es una deuda telúrica la que tenemos. Con la gente, con nuestros sucesores, que si es que viven, van a vivir bastante peores que nosotros en un montón de cosas. A ver, pero no, esto no es un mensaje negativo, al contrario, es despertemos. A ver, estamos en una crisis ambiental y venimos con esta economía matemática, maximizando el bienestar, generar un crecimiento sin precedente, impensado, pero con caídas en el bienestar. Porque el confort no ha sido bienestar. Y los países desarrollados han estudiado que la gente está en una crisis existencial tremenda. En este contexto, si vamos con McFly de nuevo al futuro, y decimos, bueno, ¿a dónde vamos ahora? Vamos a entender cómo primero la solución está ocurriendo ya. ¿No? A ver, probamos un viaje rápido. Imagínense ustedes, no podemos seguir pensando como el siglo XIX. Está bien, ahí nació la economía. Adam Smith fue un genio, politólogo, sociólogo, dijo la escasez, la pobreza, la eficiencia solucionan temas de empleo. Y nació una ciencia sociológica que empezó a llamarse economía. Se empezó a decir, bueno, la materia prima, los trabajadores y las fábricas generan producción que hay que vender, hay que registrar esas operaciones, hay que gestionar el dinero. Acá nació una economía tibia, se hablaba de transportar la mercadería de lugares donde eran abundantes, donde faltaban, planificación. Pero era Chaplin. Cuando saltamos al 1930, dijeron, no, nace la economía del siglo XX. Ya cambia la mirada del mundo, ya no es el mundo ese papiro, sino que ya es un globo terráqueo, y ahí la mirada científico-matemática cambia el paradigma de maximizar crecimiento gracias al consumo para generar riqueza financiera, y acá nacen las ciencias económicas. Todas las que se ven en las facultades, lo que se estudian en los viejos MBA, micro, macro, contabilidad para registrar, costos para materias primas, recursos humanos para trabajadores, inversiones, finanzas, logística para transportar la mercadería, proyectos, marketing. Nacen las ciencias económicas con el objetivo de maximizar el crecimiento, el consumo y la riqueza. Y terminamos siendo, más que agentes de bolsa, muñequitos animados que vendemos y compramos y trabajamos, estamos obsesionados. Y en ese contexto el ser humano del siglo XXI dice, por suerte, una revolución intelectual que dice, che, el mundo no es eso, el mundo es algo mucho más complejo. Y ahí nace en ese contexto la economía del siglo XXI, con hincapié en lo circular y lo social. La sostenibilidad es la clave ahora. Está bien, es una evolución, por supuesto que es una evolución. Ya no es el crecimiento y la maximización, sino más bien la responsabilidad, la coeficiencia del desarrollo. Claves de esto, ya se empieza a hablar de integración, de balance sostenible, ya no se habla de contabilidad, ya no se habla de costos de insumos, sino de consumo responsable, recursos humanos se sustituye por liderazgo, y así son los nuevos MBA, como el que estamos transitando en universitas, donde decimos, tenemos que enseñar esta nueva economía emergente, finanzas responsables, la generación de triple impacto, logística coeficiente, proyectos sostenibles y marketing responsable. Son cambios de paradigma donde ya lo que enseñamos en el siglo pasado, por suerte, ya quedó atrás, ya no sirve, y está más cerca de ir preso que de ganar plata con estas viejas recetas. Y si querés jugar en las grandes ligas, en las prestigiosas ligas, tenés que aprender a hacer otra economía. En este contexto nacen las oportunidades de los nuevos negocios. O sea, negocios que buscan energías renovables, consumo, lo biodinámico, comunidad. O sea, los nuevos negocios y las marcas más cool del mundo están conectadas con estas fotos. Alinean agendas con ODS. Y en este contexto, también, hay muchísima oportunidad de hacer negocios. Primero que en este contexto, lo primero que nos encontramos es que mucha gente haciendo negocios, como el siglo pasado, está yendo presa. A ver, y eso no es...
primero para no juzgar atemporalmente, pero hay una, si vemos, empezamos a meternos un poco en el mapa estratégico que veíamos en los contenidos, que ya entendimos un poco el triple impacto y la nueva economía, en qué contexto nacen, metámonos un poco en este análisis estratégico. En este contexto, las amenazas y las regulaciones están haciendo que no sean rentables, o sean cada vez más difíciles de ser rentables, que vaya presa incluso la gente que no cambia junto con estas tendencias. Hay millones de ejemplos, la película Billions, la serie Billions, pero lo muestra muy claramente, cómo van cambiando la forma de hacer negocios, cómo va cambiando la agenda, y por convicción o conveniencia, la gente tiene un montón de oportunidades que aprovechar. O sea, es salirse de los viejos negocios, que se te hacen cada vez más difíciles, o te empobrecen, o están en crisis, o hasta te pueden llevar preso, que convienen con oportunidades de negocios que atrae consumidores, inversores, los mejores talentos laborales quieren trabajar en otras empresas cool, más limpias. En este contexto, la gran debilidad es el conocimiento de muchos profesionales que todavía no conocen o no se han adornado y todavía no están metidos en la danza de lo que es este triple impacto. Y algo interesante que te traigo todavía como desafío, y la fortaleza la tienen aquellas personas que tienen la convicción de que un mundo mejor, más limpio, más razonable, más digno, se construye desde modelos de negocios que generan valor, de manera transparente, de manera eficiente, con armonía con el ambiente. Y si no, fíjate cuáles son los grandes empresarios del presente, cómo ya vienen de las nuevas economías, y cómo están, esta revolución es un hecho ya, y cómo todas las empresas han cambiado su agenda. De nuevo, por convicción o conveniencia. Mira, la mayoría por conveniencia, porque la manejan CEOs. Y los CEOs tienen que hacer una agenda buscando la rentabilidad, no pueden poner sus valores. A lo mejor los CEOs están convencidísimos, pero tienen que actuar por conveniencia con la junta con los directorios, diciendo, che, conviene meterse en este camino. O sea, ya está, o sea, y en ese contexto, ya que conviene es un hecho, porque todas las empresas, qué cara dura, qué tal empresa, que usa botellita de plástico, no importa, están todas con la agenda a full. Y eso lo hacen por convicción o conveniencia. Y ahí es donde te digo, ¿cómo se entrena la convicción? Primero, en este contexto estratégico de generar negocios, nos metemos en la última parte, hay consejos para este camino de los negocios de la nueva economía. Primero, es gradual. Es importante entender que este camino es gradual. Es un camino, no sabemos a dónde llega todavía, pero sabemos lo que hemos transitado y a dónde vamos. Empecemos por entender que la economía es una gran generadora y transformadora, que consiste en usar recursos, tierra, trabajo, capital, dijimos, para generar valor. Ventas, ponele. Pero las nuevas economías están cargadas de palabras desafiantes y emergentes. A ver, vamos primero a la definición de las nuevas economías, porque antes de meterme en esta pirámide, quiero que repasemos un poco de dónde venimos y a dónde vamos. Venimos de esta definición de economía. Ciencia que estudia cómo administrar recursos escasos para maximizar el bienestar. Quedaron obsoletos un montón de palabras, lo verificamos recién. Las nuevas economías ya no hablan de maximizar, hablan de armonizar elementos. Armonizar, lo hace mucho observando la naturaleza. Y sobre todo elementos tangibles e intangibles. Cada vez son más importantes los elementos intangibles. Si no, pegate una vueltita por el metaverso y vas a ver cómo... Y eso por decir eso que es un poshumanismo, es más complicado a lo mejor, sobre todo a mí no me genera más angustia que satisfacción, pero yo estoy rodeado de economías hermosas relacionadas con los intangibles como el arte, el conocimiento, la innovación, que no hace falta ir al extremo del metaverso. La intangibilidad está en todos lados, generando modelos de negocio hermosos. Si no, fíjate, empecé a pensar de dónde sale Airbnb, de dónde sale Pedidos Ya, de dónde sale qué es, Uber, de dónde salen los modelos de Google. O sea, son todos modelos de negocios, estos unicornios, Mercado Libre, son negocios que donde el valor agregado está relacionado con lo intangible. A ver, te digo para pensar un poco. Y de ahí al metaverso, donde quieras. Empiezan y el arte, el teatro, la música, el negocio de la música, los negocios de las redes, el negocio del arte sigue siendo, es cada vez más potente. Entonces, ahora, ¿cuál es el objetivo? Lograr prosperidad. Que la prosperidad es parecido a la ganancia financiera, pero tiene otras 5 dimensiones. El dinero entre ellos, pero en armonía con
la evolución intelectual y cultural, los afectos, la salud psicofísica. Todo esto en armonía va generando un bienestar integral. Este es el concepto de prosperidad. O sea, la plata es importante, pero junto con un montón de otras cosas tiene que estar en armonía. Sin plata la pasás muy mal también. No confundamos quitarle peso, pero en armonía con elementos, porque también el exceso de plata está demostrando que hace muy mal. Ay, me encantaría tener ese problema. Mirá un poquito de película y te vas a dar cuenta de ese problema. Pero bueno, sin enganchar nada. Los elementos son en armonía, cuidando la dignidad humana, que es clave porque cada vez tenemos una evolución de conciencia mayor, y se cuida la dignidad humana desde las políticas públicas de las empresas modernas y prestigiosas, y las personas que valen la pena estar con ellas tienen cuidado. La armonía del planeta, potenciando la regeneración socioambiental. Y esta palabra regeneración es clave, son las nuevas economías que están transitando ese umbral. Ahora, pero qué utópico esto, si yo tengo una pyme y que está peleando con los cheques los días viernes, y que me va a poner... Esto conviene, no es deber ser. A ver, pero para terminar de convencerte que conviene, las oportunidades están pasando. Las oportunidades están pasando, podés subirte dentro de unos años, podés subirte ahora. Como decíamos, ya está pasando las pistas rápidas, está pasando en las grandes capitales del mundo, es cuestión que llegue acerca nuestro en cualquier momento. Así que bueno, pero en este contexto hay un camino de 1000 kilómetros que empieza con el primer paso, como diría Lao Tse. Y hay economías básicas que están relacionadas solo con ganar dinero, con vender lo máximo posible, bajar los costos todo lo que se pueda. Y hay economías millonarias y gigantes todavía en ese eslabón rojo. Algunas personas que quieren tener mucho más que plata saltan a economías evolucionadas de seguridad. Pues quieren tener prestigio, calidad de vida, quieren tener tranquilidad, quieren tener una conexión mayor con su ser. Se van a economías más seguras, donde están innovando por las ventas, buscan hacer negocios más legales e invertir con equilibrio. Ese es un salto cualitativo que lo pueden hacer por conciencia, no por crecimiento natural, porque hay gente que se queda a vivir en la zona roja toda la vida y a ser millonario ahí de por vida, incluso haciendo actividades legales o ilegales. Hay gente que quiere buscar actividades legales más seguras, y cuando están confortables en ese aspecto, se dan cuenta que quieren asumir cierta responsabilidad con ellos y con la humanidad. Ahí salen un poco los modelos de negocio de la RCE, que al siglo pasado empezaron a gestar estos negocios de triple impacto, muy preocupados por reparar, mucho hincapié en comercio justo, en la venta, pagar salario justo, cuidar el medio ambiente, y ya esto fue buenísimo, quedó viejo, y las ODS hoy nos dijeron, es hora de saltar hacia la sostenibilidad y hacia el triple impacto. Tus modelos de negocios, si solucionan un problema social y ambiental, van a atraer a los mejores talentos, a los mejores inversores y muchos más clientes. Se está demostrando todos los días. Y si en el proceso estás cuidando los recursos, tanto naturales como humanos, estás en negocios sostenibles que generan valor de triple impacto. En este contexto, todos quieren ser parte de esto, pero sigue evolucionando y ya hay negocios de triple impacto y empresas B que están en búsqueda de la prosperidad como modelo de negocio, que busca el desarrollo humano integral, no solo de los dueños, sino de los clientes, los proveedores y los públicos internos, empleados. O sea, ya el modelo de negocio se entiende como generar bienestar, y si generas mucho bienestar, te va a volver mucho en plata, porque es lógico, tus clientes van a querer que estés. Es interesante cambiar el paradigma. El bienestar, si vos generas bienestar, te vuelve. Y regeneración biosocial. Y entendiendo que todos somos protagonistas de una cadena de valor de prosperidad integral. Pero para transitar este camino con autoridad y para tener la fortaleza de la convicción, no solo el camino de la conveniencia, es clave que empecemos a hacernos algunas preguntas desprogramadoras y salgamos de esta mirada antigua de la economía, de la escasez, y empecemos a conectarnos con el universo infinito que nos da la neurociencia, el bienestar y la conexión interna. Porque como empresarios, consumidores, trabajadores, si salimos de los planos del tener. Está bien, en la economía del tener
tenemos muchas personas que no tienen problemas de escasez, algunas que tienen un poco más y crecen desde su trabajo, y los que tienen cierto control por mayor cantidad para seguridad de poder. Ese mundo limitado se está acabando y está siendo víctima y preso de la escasez de recursos que se acaban. Es más, si tenemos el desafío ético de sacar a la gente de la pobreza, sepamos que no alcanza los recursos del planeta para que todos vivamos como vive una clase media sufrida en Latinoamérica, te digo, ni te estoy hablando del hemisferio norte. Que el mundo viva, si llamamos dignidad, que el mundo viva con el estándar de consumo de una clase media sufrida, la mala noticia es que no hay recursos para eso. Lo demostró China en el 2009 cuando pasaron porque se ganaron dignamente la plata vendiéndole productos a todo el mundo, y cuando tuvieron plata cambiaron las bicicletas por auto, y en vez de comer arroz empezaron a comer cerdo, colapsaron los commodities, se frenó el mundo porque no había petróleo, hierro, alimentos para toda esa cantidad de personas que habían saltado a la clase media. Imagínense sumar a la gente pobre de Latinoamérica, de África y de Asia, que es más de la mitad del mundo. O sea que hay que salir de este paradigma. O resignarnos a que sálvese quien pueda. Bueno, y el camino está en conectarse con el ser. Che, pero esto de economía, no era charla de economía. Los nuevos negocios están conectándose con el ser. Soy prosperidad y armonía entre oficio y necesidades. Y la gente que se mete a su universo interior, que es infinito, empieza a darse cuenta que la prosperidad es una armonía entre lo que trabajo, en lo que me gusta, haciendo lo que me gusta, tomo una armonía con lo que estoy generando. Y ese camino no solo ya es virtuoso y se genera una conexión muy fuerte con los intangibles, sino que genera evolución y regeneración. Porque eso es evolución permanente. Lo sabían mucho las viejas ciencias, filosofías antiguas que estamos redescubriendo, que ese universo es infinito. Y entender que todos somos prosperidad, si aprendemos a tomar y generar en armonía y en orden, con solidaridad y conectando nuestra magia interior, y salir del ego, a mí me gusta hacer tal cosa, sino empezar a buscar como empresarios, como emprendedores, como trabajadores, cómo conectar nuestro don y nuestra habilidad con la persona que lo necesita. Porque esa es la principal fuente de rentabilidad, valor agregado y salario emocional y tangible, pero que es infinito y genera armonía. Y esto es la nueva economía, y esto está generando modelos de negocio que dan para pensar mucho. A ver, algunos ejemplos de ello. Es infinito lo que nos está ofreciendo toda la mirada de empresas B y sistema B, por ejemplo, que, como les decía yo, una economía que crece exponencialmente, sustituyendo la vieja economía desde la mirada del triple impacto. Sistema B plantea una reorganización a la cual invita a ser parte de los ciudadanos, a las políticas públicas, a la academia, los consultores, todos siendo parte de un cambio transformador de las empresas B, que certifican que pueden hacer las cosas de este triple impacto. No solo certifican, sino que se miden y ponen a disposición herramientas de gestión para que aprendas a medir los impactos positivos, porque haciéndote la medición empezás a detectar muchísimas oportunidades de nuevos negocios que generan valor, que generan rentabilidad y atraen el mejor talento. La nueva mirada del mundo sigue siendo cada vez más compleja. Ya estamos en este espacio, ya estamos en este paradigma. No hay vuelta atrás. Pero sepamos que la mirada del mundo no es esta tampoco. El mundo es parte de algo mucho más complejo. El universo nos enseña que como mueren cosas, nacen cosas de manera permanente. Y la nueva economía nos trae un montón de desafíos y oportunidades, que son los modelos de negocio que vamos a seguir aprendiendo en la maestría. Así que no te dejes de sumar y sigamos aprendiendo juntos que estos negocios son una oportunidad y no una obligación. Bueno, muchas gracias, espero que te haya servido esta información y escucho preguntas para que entendamos que esto es un desafío que vale la pena recorrer. Este es un camino que vale la pena que aprendamos a transitar, porque esta gestión de elementos tangibles e intangibles genera prosperidad y el desarrollo integral del ser humano. Bueno, Hernán, no sé si hay preguntas, si nos metemos. Bien, perfecto, Heraldo, muchas gracias. Gracias por la presentación también. Bueno, como hicimos anteriormente, es el momento para que puedan realizar preguntas. Tienen los micrófonos habilitados.
Ahí Mauricio está escribiendo a través del chat que bueno, ya fueron respondidas sus preguntas. Y bueno, felicita también por la presentación. Aprovecho a comentarles, mientras esperamos si hay alguna pregunta, que a través del chat les compartí un link de acceso donde van a poder tener mayor información acerca de la maestría en Administración de Negocios, que inicia el próximo 29 de junio, para que bueno, puedan ser parte y también conocer un poco más en profundidad todos los temas que hemos tratado hoy. Y también recordarles que el próximo 16 de junio estaremos realizando la segunda jornada de negocios, donde están invitados a participar también para hablar de algunos otros temas que estarán también forman parte de la maestría. Heraldo, ahí Amalia realiza una pregunta, ejemplo de empresas B en Argentina. No sé si En tenés algo. Argentina, María, hay 140 empresas B aproximadamente de todo tipo. Hay modelos desde a ver, las más conocidas, podríamos ir de mayor a menor. Hay grandes empresas que se llaman grandes buques de insignia, que son empresas como Unilever, como Trivento, que han llevado sus prácticas, que antiguamente, tal vez la vieja RCE, pasaron a ser como una certificación de ISO en temas de gobernanza, transparencia, prácticas ambientales y planeta. Y ahí están subiéndose muchas empresas. Bueno, hace poco se subió Nespresso a nivel mundial. A ver, a nivel Argentina, bueno, tenemos a empresas relacionadas con, haciendo un poquito de memoria, de estas 140 empresas, para se destacan muchos negocios relacionados con economía circular, muchos negocios relacionados con indumentaria, gastronomía, que son lo que hacen muchos poner en valor el cuidado de la persona y o el recurso natural que interviene en el proceso, ya sea reciclando, bajando huella de carbono. Bueno, en Mendoza, donde estoy yo, tenemos una comunidad donde están empresas de energías renovables, que todas están diciéndote, la empresa de triple impacto es de impacto social y ambiental a la vez, y con un negocio financiero saludable. Las empresas B, por ejemplo, no pueden ser ni ONG, ni tener fines de lucro, ni recibir subsidios del Estado. Tienen que ser empresas que su modelo de negocio tiene la salud suficiente para... Entonces se auditan también tanto la salud financiera, la rentabilidad, su facturación, sus balances financieros y los impactos sociales y ambientales que asumen. A ver, algunas de ellas. Bueno, hay una página que te la voy compartiendo por acá, que es donde podemos ver el listado de todas las empresas de Argentina. Es más, hay un catálogo que se los podemos compartir, donde pueden conocer. A ver, para el que quiera saber un poco más de esto, se van a Empresas B. Si googlean Empresas B, van a llegar a la página Empresas B, desde su página sistemab.org. A ver, perdón, comparto pantalla. Acá en sistemab.org tienen el catálogo de Empresas B. Es interesante entender acá, fíjense, acá están las últimas estadísticas, por ejemplo, que hay en Latinoamérica hay 870 empresas B, 5.000 en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, que es donde se dan las principales población de empresas B. Acá sale un poco las herramientas de medición. Y hablamos un poco, podríamos ver las principales empresas B de Argentina, más conocidas. Acá tenemos, bueno, acá explica un poco la página de todo lo que es Sistema B, con todo el modelo de expansión territorial. A ver, está el catálogo de empresas B. Catálogo de empresas B. Bueno, acá se ve un poco, bien. A ver, ¿alguna pregunta más mientras vamos buscando? Porque yo sé que estas preguntas... Sí, Heraldo, aprovecho a leerte el chat. Rebeca pregunta, ¿en el ámbito público existe factibilidad de incluir el concepto como las empresas B? Existen otros sellos similares al triple impacto que miden y certifican triple impacto, pero las empresas B son, como dice su nombre, empresas. Empresas B, dentro de lo que es el sistema B, trabaja con un montón de ONGs y organizaciones gubernamentales que miden su triple impacto, en lo que le llamamos nosotros el mandala del sistema B. El mandala es porque es como un círculo con un montón de pelotitas que traen las políticas públicas, los formadores de opinión, la prensa, todos los que son consultores, abogados, técnicos, la academia,
cómo todos trabajan en un círculo virtuoso, en un ganar-ganar, para generar condiciones para que hayan cada vez más empresas B. La gran ganancia para las empresas, para las ONG y las políticas y el sector público es que encuentran aliados estratégicos que les ayudan a cumplir su misión, ya sea ambiental o social, por medio de sus modelos de negocio. Entonces las ONG y organismos públicos empiezan a trabajar conjuntamente con empresas, pero es importante para la certificación B que las empresas B no reciban ningún tipo de subsidio, sino que tengan modelos de negocio independientes. A ver, vamos a las empresas B de la TAM mientras buscamos. Entonces, ¿te sirvió la respuesta? Pero ahí Heraldo, se... te leo una pregunta más que realiza Federico. Se presenta actualmente una alta resistencia por parte de las pymes para asimilar este nuevo paradigma de la economía. ¿Y continúan pensando en la economía a la antigua? Yo creo que si seguimos pensando en la economía de la antigua, vamos a seguir peleando contra... ¿Por qué fracasa? ¿Por qué lo que le llamamos crisis, ya tanto en políticas públicas como a nivel pyme, es estar gestionando empresas y negocios desde un viejo paradigma. Siguiendo mirando las variables equivocadas, no conectándose con las variables emergentes que generan valor, y siguiendo escarbando, buscando esos recursos escasos que cada vez va a ser más difícil y más dañino y más costoso usar. Todas estas crisis que están padeciendo las pymes, no entender que las tendencias regulatorias van a hacer cada vez más difícil la manipulación y uso de recursos naturales y la gestión de públicos y talento y personas como lo vienen haciendo. O sea que este salto, las empresas que lo están entendiendo son las que están saliendo de las crisis. Las que están queriendo salir con sus modelos de negocio están sintiendo que cada vez se les hace más difícil. Por eso hay empresas que emergen y saltan como un cohete y otras que están nadando en dulce de leche, como dicen, porque generalmente es porque no están pudiendo entender la innovación y la reingeniería de su modelo de negocio. Las políticas públicas pasa algo parecido. Las políticas públicas son viejas, antiguas, solo buscan fomentar el consumo y la producción, y eso hace que se topen cada vez con más problemas sociales y ambientales. Por eso los países quieren crecer y se topan con restricciones que son parte de su mismo ADN. De políticas, de nuevas economías, da para hablar un montón de políticas públicas, pero hoy hablemos un poco más de empresas y negocios. Pero sin duda los países innovadores que están conectando el resultado de sus políticas públicas con el bienestar y la prosperidad, como, bueno, hay un montón, ¿no? Los países en Oceanía se ve mucho esto, en Bután, en el Medio Oriente, los países nórdicos, los países del rey, esos países han cambiado su agenda. El mismo país, Holanda, Reino Unido, son algunos de los propulsores de nuevas políticas económicas que han cambiado el eje, y hay países que siguen con la política tradicional, peleando con los subsidios, los incentivos, la reparación de daños, pero en una sábana corta que si tapan la cara se les tapan los pies, y así están peleándose con todos los sectores. Por eso pasan tan polarizadamente gobiernos de derecha e izquierda cada 4 años, porque siempre están perjudicando un sector en detrimento de otro. Los países que están reconectando con esta nueva economía están encontrando muchos modelos cívicos, sociales, mucho más estables, donde incluso la política pierde importancia, en el buen sentido de la palabra. Y bueno, se ve mucho en los países nórdicos y en los países, sobre todo Oceanía, ¿no? Y es interesante entender el cambio de paradigma, porque realmente es una solución para hacedores de políticas públicas y para empresarios. Da para hablar un montón, Hernán, como verás. Pero bueno, vamos a tener tiempo en la maestría, así que ahí seguiremos hablando de estos temas. Perfecto, sí, así es. Bueno, muchas gracias Luca, Heraldo y Oscar por las excelentes disertaciones. Les agradecemos a todos los que se mantuvieron conectados, a todas las personas también que tuvieron que ingresar a la sala de Zoom Mira, de Hernán, YouTube. Sí. Perdón, que acá tengo, mira, justo Javier nos comparte en el chat el directorio de Empresas B, así que ahí tienen, ahí está en la... Javier Banchón nos compartió el directorio, así que buenísimo, muchas gracias Javier, aquí estamos viendo, acá pueden buscar todas las empresas B del mundo por rubro, y para que es interesante, ahí tienen el link, así que acá van a ver las principales de Argentina y el mundo. Fíjense que cada vez son más empresas, como estamos viendo, así que acá están los principales loguitos, pero bueno, sin pasarle chivo a ninguno hasta que nos inviten.
ya tenemos un poco la idea de quiénes son. Ahí pueden buscar en el directorio. Perdón, Hernán, que te Perfecto. interrumpí. No, no hay problema. Muchas gracias, Javier. Gracias también, Heraldo, por la aclaración. Y bueno, como les decía, los invitamos a participar del próximo encuentro. La segunda jornada se estará realizando el jueves 16 de junio en el mismo horario, 18 horas Argentina. Luego les enviaremos también la información acerca de los horarios para cada uno de los países. Y bueno, en esa jornada hablaremos un poco de lo que es el acceso remoto a datos, el enneagrama para empresas inteligentes y e-logistics, Atomos versus Byte. Así que bueno, les agradecemos a todos y nos encontramos en 2 semanas seguramente. Y bueno, esperamos que puedan formar parte también de la maestría en Administración de Negocios que inicia el próximo 29 de junio. Buenas noches a todos, un fuerte abrazo. Gracias, Hernán, un placer. Gracias, Oscar. Un placer. Chao. Hasta luego a Chau, todos. chau. Buenas noches.